Bueno, buenas noches a todos. Si hay alguno que no saludé, bienvenido. Esperamos que puedan disfrutar de este tiempo con nosotros, de cantar al Señor, de tener estas reflexiones en la letra de las canciones y también en lo que vamos a meditar de la palabra de Dios. También saludamos a los que están siguiendo la transmisión o que puedan ver después la grabación de los mensajes que queda colgado en el canal de la iglesia. Hoy llegamos al final, o quiero llegar al final de una serie de mensajes que venimos compartiendo y que le habíamos puesto como título, disfrutar de fructificar. Porque Jesucristo dijo a los discípulos que Él nos había elegido y nos había puesto para llevar fruto. Juan capítulo 15, versículo 16. Yo los puse para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Este fruto, en el contexto del pasaje y utilizado como ilustración o como metáfora, tiene que ver con el resultado de una conducta o de una fe, ¿no? Las cosas que nosotros hacemos, que decimos, que mostramos y que exhiben lo que hay en nuestro corazón. El fruto es la conducta, un estilo de vida que es el resultado de haber conocido al Señor Jesús como Salvador personal. Y estuvimos pensando en las charlas anteriores que esto que tendría que ser el proceso natural en la vida del creyente, es decir, que nosotros una vez que nos convertimos empecemos a vivir como le agrada a Dios, a veces tiene problemas o tiene dificultades. No producimos todo el fruto que debiéramos producir, o a veces muy poquito. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué, si el Señor nos puso para llevar fruto, si la semilla está en nuestro corazón, si hemos creído, como cantamos en esta canción, ¿por qué nos cuesta tanto que nuestra vida se alinee con la voluntad de Dios? Y estábamos considerando algo que el Señor Jesús explicó en una parábola, en una ilustración que Él contaba, que es una historia de la vida cotidiana, pero que tiene una enseñanza espiritual, que es la que se conoce como la parábola del sembrador. Ahí Jesús decía que las personas escuchan la palabra, el mismo mensaje, pero reaccionan de manera diferente porque se enfrentan o sufren algunos obstáculos que les impiden terminar el proceso de dar fruto. Escuchan la palabra, pero el proceso se interrumpe por diferentes situaciones y el resultado al final es que no dan fruto. Vamos a repasar ese pasaje que está en el Evangelio de Marcos, está en varios lugares, pero nosotros habíamos leído el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículo 3. Esta parábola o esta historia es muy conocida y dice así: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y como no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y un poquito más adelante, en el mismo capítulo, el Señor le explica a los discípulos el significado de esta historia. Jesús no estaba hablando solamente de lo que pasa cuando uno planta una semilla, sino explicando lo que pasa en el corazón de la gente cuando escucha el mensaje de la palabra de Dios. Y esto es algo que se aplica tanto al mensaje del Evangelio y al resultado que es la salvación del alma, como también a la enseñanza de la palabra de Dios, que tiene que producir cambios en nuestra vida. Siempre que oímos la palabra de Dios pueden pasar estas cosas que estamos viendo acá. Jesús dice que la palabra es la semilla y que, vamos a leer el versículo 15, los que son junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero luego los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas
y las codicias de las cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en estos tres primeros mensajes que estuvimos considerando, vimos los distintos obstáculos que pueden provocar que la semilla no dé fruto. En primer lugar, Jesús habla de una semilla que cae junto al camino y hablamos ahí del obstáculo de la distracción, porque Jesús habla de las personas que escuchan el mensaje, pero como no están prestando atención, porque están muy en la periferia de la vida cristiana y del mensaje, ese mensaje es quitado del corazón. No se piensa más en eso. Y ni siquiera llega la semilla a brotar, ¿no? La semilla cae ahí y algún pajarito, como pasa con las semillas que se siembran en la parábola, son quitadas, ¿eh? Y pensamos en las vidas de aquellos que a veces estamos tan en el borde de la vida cristiana, tan cerca del sistema mundo, que lo que se nos habla de la palabra de Dios o que se nos cuenta el mensaje del Evangelio no tiene ningún resultado porque nuestra mente ni siquiera llega a captarlo, ¿no? Lo escuchamos, pero, como dice el dicho, entra por un oído y sale por el otro. Ese es el obstáculo de la distracción. Pero Jesús dice que hay otro obstáculo, que es el obstáculo de la decepción, porque hay personas que escuchan el mensaje, lo reciben con gozo, pero después las cosas no salen de acuerdo a su pensamiento, ¿eh? Ellos habían quizás imaginado alguna cosa o se habían hecho una idea de lo que iba a pasar cuando creyeran, pero la realidad no se adapta a lo que ellos habían creído. Se decepcionan y terminan apartándose cuando las dificultades, la prueba, la persecución aparecen. Y estuvimos pensando en aquellos discípulos de Maús. ¿Se acuerdan que ellos habían pensado que Jesús iba a instaurar el reino, iba a echar a los romanos, pero el plan de Dios iba por otro lado y ellos no fueron capaces de comprenderlo y se estaban apartando, estaban volviendo atrás. El Señor los encontró en el camino y les explicó realmente para dónde tenían que ir. Esa semilla llega a germinar, ¿no? Vieron, la semilla brota, pero brota poquito, no avanza demasiado porque no se cumplen las expectativas y la gente vuelve atrás. Pero hay un tercer obstáculo, que es el obstáculo de la desviación, porque ahí Jesús dice que hay una semilla que cae en un lugar donde hay otras plantas, ¿no? Y empieza a crecer la semilla, brota también, crece un poco más, pero después, dice Jesús, los afanes de este siglo, es decir, otras preocupaciones se interponen en el crecimiento de la palabra de Dios en nuestro corazón. Hay otros intereses que, si bien no son necesariamente pecaminosos o están en contra de la voluntad de Dios, terminan absorbiendo nuestra vida, se apropian de todos los recursos, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro pensamiento, para dirigirlos a cosas terrenales y nos aleja del propósito que Dios tenía para nuestra vida. Y aunque no estamos en una vida de pecado, terminamos siendo personas que no tienen fruto para el Señor, porque estamos cumpliendo objetivos de acá. Y si la parábola terminara en estos tres, sería una decepción, una tristeza para el sembrador, porque hasta ahora la semilla que fue sembrando no tenía ningún resultado. Pero Jesús dice en el versículo 8, en la primera parte de la parábola, que una parte también cayó en buena tierra y dio fruto. Y en el versículo 20 dice que los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno, hablando de la productividad. Así que hay un resultado, ¿no? Hay un pero ahí que dice, hay una parte de la semilla que cae en un lugar que sí da fruto. Y la semilla se multiplica y genera el resultado que el Señor espera de ello. La pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es el corazón que recibe la palabra? Todos la escuchan, ¿no? Vieron que todos la escuchan. Algunos hasta la reciben, pero ¿qué tiene que pasar para que al final se venzan todos los obstáculos y la semilla termine dando fruto? ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra vida? Esto tiene que ver con escuchar y con poner en práctica la palabra de Dios. Y yo quiero ilustrar esto en un pasaje, una historia del Nuevo Testamento, que es, creo que conocida por muchos acá, quizá por todos, el encuentro entre Jesús y un hombre que se llamaba Zaqueo. Así que vamos a buscar en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Es una historia que
los que ya tenemos algunos años en la iglesia y tenemos la bendición de haber estado en una escuelita dominical, hemos escuchado muchas veces y visto dibujos y cantado canciones de la historia de Jesús y este hombre Zaqueo. Capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer ahí del 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Una historia que todos conocemos, pero que nos explica muy bien qué es lo que tiene que pasar en un corazón que recibe la palabra de Dios y la hace. Porque acá encontramos a una persona que, si uno la miraba con prejuicio, no era lo que uno podría pensar buena tierra. Sin embargo, terminó produciendo un fruto de arrepentimiento para la gloria de Dios. Zaqueo vivía en la ciudad de Jericó, como dice la canción. Esta era una ciudad que estaba ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, y estaba hacia abajo en el valle del río Jordán. Dice en las enciclopedias que hay una diferencia de altura como de 1.200 metros entre la altura que está en la ciudad de Jerusalén y la que está Jericó. Por eso cuando en la parábola de que se acuerdan del buen samaritano, dice que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, porque el camino era todo para abajo. Y era una ciudad que servía como una especie de parada para los viajeros. Las personas que iban a Jerusalén, que venían desde el este o del norte, de diferentes lugares, pasaban por Jericó. Así que era una ciudad bastante importante donde vivía mucha gente. Y en este relato se nos dice que Jesús había entrado en Jericó e iba pasando por la ciudad. Y en esa ciudad vivía el protagonista de la historia, que se llama Zaqueo. Y el Evangelio lo describe como jefe de los publicanos y rico. Publicanos eran cobradores de impuestos. Y en aquel tiempo, como en todos los tiempos, eran personas que eran queridas por pocas personas, ¿no? Las personas que tienen que hacer este trabajo, no sé si conocen alguna, a nadie le caían demasiado bien. Pero en el tiempo de los judíos era todavía peor, porque los judíos estaban políticamente y militarmente gobernados por los romanos. Y los romanos ponían a personas que cobraran impuestos para mantener su gobierno. Así que las personas que hacían este trabajo eran nacionales, eran judíos que le cobraban impuestos a sus compatriotas para dárselos al imperio que los gobernaba. Para el resto de los judíos, ellos eran traidores, ¿no? Porque estaban al servicio de las personas que lo estaban oprimiendo. Y encima de todo, ellos tenían fama de cobrar más de lo que correspondía. El imperio les pagaba muy bien por el trabajo que hacían, pero además de eso, se cobraba una comisión por abajo de la mesa, porque como no había tasa fija, cobraban básicamente lo que querían, ellos dándole a Roma lo que Roma pretendía que recibieran, si podían cobrar de más, se lo podían quedar. Así que eran personas, en general, de muy buena posición económica. Este era jefe de los publicanos y encima dice el texto que era rico, por lo cual uno podría intuir que era muy rico, tenía mucho dinero. Pero el texto dice algo más, que esta persona procuraba ver quién era Jesús. Y ahí empieza la historia. Saben que estas personas
tenían el total rechazo de sus compatriotas. Los publicanos, para el judío promedio, sobre todo para aquellos que eran más piadosos o piadosos en apariencia, eran todo lo que estaba mal, ¿no? Si uno podría resumir qué estaba mal para un judío, ahí estaban los publicanos, ¿no? Y siempre que hablaban de lo malo o de lo peor de la sociedad, hablaban de los publicanos y de las prostitutas, ¿no? Así que eran personas que tenían un total rechazo de la sociedad. Jesús, al contrario de la mayoría de la gente, nunca se dejaba llevar por esa tendencia social. Y él, al contrario, él no solamente trababa relación, sino que disfrutaba de la compañía de ellos, porque dice el Evangelio, como vimos al final de este pasaje, que el Señor no había venido para quedar bien con la gente, para que aplaudieran su manera de actuar, sino que había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y si había alguien perdido, si había alguien lejos de Dios, eran justamente estas personas que habían, entre comillas, vendido su alma a el imperio. Zaqueo, a pesar de tener todas estas contras, ¿no?, de ser una persona que tenía una vida totalmente orientada hacia lo material, de ser un traidor a su patria, de estar alejado de sus propios compatriotas, tenía un deseo. Y eso hizo que su vida diera un vuelco, una transformación radical. Él quería ver a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo para que su vida se transformara? ¿Por qué una persona que aparentemente tenía todo para seguir haciendo las cosas mal, terminó haciendo las cosas que agradan a Dios y terminó dando fruto y transformando su vida? 3 cosas vamos a ver. En primer lugar, Zaqueo tuvo un deseo. En segundo lugar, Zaqueo tomó una decisión. Y por último, vamos a ver que Zaqueo tenía una total dedicación. La primera cosa que encontramos ahí en el relato era que Zaqueo tenía un deseo. Dice el versículo 19, cuando arranca, capítulo 19, versículo 1, que Jesús había entrado en Jericó, estaba Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, y dice, procuraba ver quién era Jesús, ¿no? Zaqueo tenía un deseo, él quería ver a Jesús. Tenía una inquietud espiritual. Y capaz que alguien puede decir, bueno, capaz que era solamente una curiosidad, así como cuando viene algún famoso, alguna persona, o vemos que anda por ahí, muchas personas lo rodean y se acercan, y es como una curiosidad ver a alguien muy popular. En el tiempo en que ocurre esto, Jesús estaba en un momento de suma popularidad, porque el Señor estaba haciendo milagros y demostraciones de poder y de ser aquel que las profecías anunciaban como el Mesías, de manera que todos los lugares donde Jesús iba, se juntaba un montón de personas para escucharlo, ¿eh? Y la gente se amontonaba alrededor de él a tal punto que a veces ni siquiera podía caminar, como se nos cuenta en un relato. La multitud lo apretaba y lo empujaba. Era muy difícil poder ver a Jesús. Encima, como vamos a ver, Zaqueo era petizo, así que no lo ayudaba para nada a su físico. Pero dice la Escritura que él tenía un deseo, quería ver a Jesús. Otras personas en el tiempo de Jesús querían verlo, ¿no? Hace poco Mario habló ay, se me fue el nombre, de Herodes y del que se lavó y de Pilato, ¿eh? Y también había uno de ellos que quería ver al Señor, ¿no? Y bueno, se dio el gusto porque Jesús fue llevado delante de su presencia. Pero ahí vemos que el interés de este hombre de ver a Jesús era solamente curiosidad, porque cuando el Señor no le cumplió el gusto de que le hiciera un milagrito ahí, le dijo, bueno, está, llévatelo y anda por otro lado. Pero no era solamente curiosidad, no era un capricho. Zaqueo tenía una inquietud, ¿no? Él, como todo judío, había crecido escuchando lo que los escritos del Antiguo Testamento decían y de ese Mesías que iba a venir. Y por más que capaz que estaba sepultado bajo muchas capas de materialismo, en el corazón de Zaqueo latía la esperanza de saber que un día el prometido, el ungido de Dios iba a venir. Y él había escuchado quién era Jesús, los milagros que hacía, y en su corazón estaba el deseo de poder verle. Ahora, él tenía este deseo, pero no quedó solamente en una idea, ¿no? Una cosa es algo que nos gustaría hacer y otra cosa es la perseverancia en cumplir eso que nos gustaría hacer, ¿eh? No era solamente una cosa que tenía ahí como un deseo lejano de algo que le pido cuando soplo las velitas del cumpleaños, bueno, cualquier cosa asociada ahí a un pensamiento mágico, sino él tenía ese objetivo en la vida, él quería ver al Señor.
Y yo creo que para que la palabra produzca fruto, tenemos que empezar por tener un vivo deseo, un auténtico, un genuino deseo de escuchar a Dios hablando a nuestro corazón. Deseo tiene que ver con moverse hacia algo que nos apetece, ¿no? No es solamente una idea en la mente, sino que el genuino deseo se manifiesta cuando uno hace algo para poder conseguir ese propósito que se desea. Y no solamente algo, ¿no?, intentarlo, sino hacer todo lo posible. El Salmo 84 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, ¿no? Y esto no solamente era una expresión de deseo que se hacía con los labios, esta era una canción que cantaban los peregrinos cuando iban hacia Jerusalén, ¿eh? No era solamente que cantaban eso bajo de la sombra de un árbol, sino que lo cantaban cuando tenían que hacer ese camino desde su ciudad hacia donde estaba el templo para adorar a Dios. Era un deseo acompañado de una acción. El primer paso para el fruto espiritual, para que nuestra vida se transforme como la vida de Zaqueo, para que produzca fruto, tiene que ser tener un auténtico deseo por escuchar y por entender el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia totalmente accesible. El otro día recordamos, estamos en septiembre, que se considera el mes de la Biblia, hablamos un poco de eso, pero cualquiera de nosotros puede tener acceso a la palabra de Dios, no tenés que tener plata, hay muchos lugares que lo regalan, y si no, está disponible en internet, así que uno con un clic puede bajarse una aplicación o entrar a una página y leer la palabra de Dios, y leer en la versión que uno quiera, en el idioma que uno quiera. Gracias a Dios por las personas que sufrieron mucho para que pudiéramos tener esto así. Pero tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Lo que a veces falta para que esa palabra produzca fruto es el deseo de leerla y de que entre en nuestro corazón. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Cómo escuchamos? Porque si nuestro deseo no es genuino, si realmente no estamos interesados, capaz que estamos acá pensando en lo que tenemos que comprar para hacer de comer, o en lo que voy a hacer mañana en el trabajo, o las cosas que me quedaron sin hacer en casa, o el resultado del partido, un montón de cosas que están quitando nuestra mente de escuchar la palabra de Dios, y así no va a dar fruto. Si lo hacemos por una actitud mecánica y costumbrista, no va a dar fruto. Si leemos y escuchando, pensando en otras cosas, no va a dar fruto. Tenemos que desear la palabra de Dios, desearla, dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos. Dice Pedro, 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si no tenemos un genuino deseo por estar cerca del Señor, por escuchar su palabra, por entender lo que nos quiere decir, no vamos a poder generar fruto para la gloria de Dios. Zaqueo tuvo un deseo. Él quería ver al Señor. Pero como vamos a ver, Zaqueo no se quedó solamente en ese deseo. Zaqueo tomó una decisión. Ahora dice la Escritura que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, ¿no? Esta escena, creo que todos los que han estado en una escuela dominical hemos visto algún dibujo por lo menos, ¿no? El Zaqueo chiquitito tratando de ponerse de punta de pie entre la gente, tratando de ver al Señor, pero como no podía, fue y se subió a un árbol, calculó por dónde iba a pasar el Señor, y se subió a un árbol que estaba en ese camino, y ahí se quedó. Y más allá de la imagen un poco tierna o graciosa que nos pueda resultar, hay muchas cosas serias que podemos aprender de lo que hizo Zaqueo. Vimos que Zaqueo tenía un deseo, ¿no? Quería ver al Señor. Y también tenía limitaciones, dice, era petizo, era pequeño de estatura. La gente no lo dejaba ver, ¿no? Para colmo, nadie le iba a dar paso, imagínate, era odiado. Si le podían jorobar la vida en algo, lo iban a hacer. Así que estaba totalmente bloqueado. Pero dice que él no se rindió. O sea, tenía recursos Zaqueo también, ¿no? Era rico, pero acá no había palcos para comprar, ¿no? Ni había nadie para sobornar, así que todo lo que tenía materialmente no lo podía usar para nada. Tenía que apelar a otra cosa. Y él dice que pensó en una solución creativa. Se fue
por el camino donde el Señor iba, un poco más adelante, y se subió a un árbol sicómoro. Esto es una especie de higuera, ¿no? El sicómoro es una higuera que crece en el Medio Oriente, en la zona de Egipto y de la zona de Israel. Y parecido a las higueras nuestras, ¿no? Tienen el tronco grueso y las ramas bajas, así que para un petizo subirse a un árbol es ideal, ¿no? Si tuviera que treparte a un eso que está por allá arriba no era fácil, pero ese era un árbol fácil de subirse. Y se subió. Ahora, me parece que para que nuestra vida dé fruto, o para que Zaqueo pudiera ver al Señor y cumplir su deseo, no era lo más difícil la altura de las ramas, sino el tamaño del ego que había que bajar. Porque ahí él tenía que venir a hacer algo que era medio ridículo, ¿no? Más para una persona de su posición y alguien tan conocido como él. Treparse un árbol ahí, quedarse medio expuesto. Generalmente dicen ahí que no eran árboles que se destacaban por su follaje. No sé si Zaqueo estaba escondido o no estaba escondido y podía mirar desde una posición semi-oculta. No tenemos tanto detalle en el Evangelio. Lo que sí podemos ver es que Jesús, cuando llegó ahí, lo vio. Seguramente muchos otros lo vieron. Pero ninguna de esas cosas intimidó a Zaqueo. A él no le importó nada lo que iban a decir los demás, no le importó nada de ninguna otra cosa. Él tenía un deseo, tomó una decisión y perseveró en esa decisión. Tomar una decisión implica hacer lo necesario para vencer los miedos y superar los obstáculos, ¿no? Implica establecer prioridades. Cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón y nos señala cosas que hay que hacer, inmediatamente va a surgir, como estuvimos viendo, la oposición, va a surgir la distracción, van a surgir opciones más tentadoras y una serie de elementos que van a quitar de nuestra mente la palabra para que no dé fruto. Para que pueda pasar lo contrario, es decir, para que fructifique el mensaje de Dios en nuestra vida, tenemos que mantener el rumbo, como dice un texto, firme y sin fluctuar nuestro rumbo, sin alejarnos, sin desviarnos, sin dejar que las cosas nos obstaculicen, ¿no? Tener el deseo de conocer al Señor y seguir adelante con esa decisión, porque esto no es una cosa de un solo día, de un solo mensaje o de un solo capítulo de la Biblia, sino que dar fruto es algo que se va construyendo con un caminar paso a paso en el camino del Señor. Y Zaqueo hizo eso. Zaqueo comenzó a poner en práctica algo para poder cumplir el deseo que tenía, ¿no? Se subió al árbol. Miren, en el tiempo de Jesús había muchas personas que comenzaron a seguir al Señor, ¿no? Varias personas comenzaron a seguirle, pero después no aguantaron la toma porque escuchaban las demandas de Cristo y lo que el Señor Jesucristo planteaba como requisito para poder andar con Él y ser un discípulo. Y dice el texto, ya no andaban con Jesús. Y decían, esta palabra es demasiado dura, no la podemos seguir. Porque seguir al Señor, cumplir con sus mandamientos, ser alguien que realmente quiera agradarle, implica estar dispuesto a pagar un costo. La Biblia describe el camino de la obediencia como una senda que es estrecha y en repecho. La senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora que va en aumento. Otro Proverbios 15:24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo, ¿no? Y no es solamente una imagen poética de algo que va hacia arriba, es difícil, es mucho más fácil bajar, ¿no? Subir tiene sus complejidades, y más si el camino es estrecho, como dice Jesús, que es el camino de la vida. Pero para poder llegar al lugar a donde vamos, es necesario transitar este camino que es estrecho y es hacia arriba. Y este camino se transita renunciando, ¿no? Renunciando a un montón de cosas. Este Zaqueo renunció a su reputación o lo que las personas pudieran pensar acerca de él. El apóstol Pablo renunció a todo su prestigio como fariseo, a la posición que tenía ganada en la sociedad de la que era parte, porque él tenía el propósito de también seguir al Señor. Y la Biblia dice que si nosotros queremos seguir al Señor, tenemos que también renunciar. La decisión de seguir las pisadas del Maestro tiene que mantenerse
a pesar de que otras personas no nos acompañen. La senda del justo es hacia arriba, la senda del justo es estrecha y a veces también es solitaria. Y a veces cuando uno quiere obedecer a Dios, en su grupo, hay algunas personas que le van a mirar medio de costado y van a decir, el santito ahora se hace el bueno, ahora no hace chistes así, ahora no viene a las fiestas nuestras, ¿no? Bueno, que digan lo que quieran. Vos, si tenés el deseo de seguir al Señor, tomá la decisión de seguirle. El día que el Señor Jesús resucitó, se encontró con Pedro, que lo había negado. Bueno, hay un momento de restauración y después van caminando, ¿no? Y Pedro ve o se da cuenta que viene otro discípulo atrás, que era Juan. Y dice, bueno, ¿y este que viene atrás? Y el Señor le dice algo que es para todos nosotros. Vos no te preocupes por lo que hacen los demás. Seguime vos, ¿no? Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros, sígueme tú, ¿no? Tomar esa decisión y mantenerla en el tiempo. Y la última cosa, además del deseo y además de la decisión, es la dedicación. Y esto tiene que ver con el costo, como le estaba diciendo recién, de perseverar en nuestra decisión. Cuando el Señor llegó a donde estaba Zaqueo, dice el pasaje, se detuvo bajo el árbol y le dijo a Zaqueo, desciende porque es necesario que hoy pose yo en tu casa, ¿no? Así que la aspiración de este hombre se vio absolutamente recompensada. No solamente había visto pasar caminando al Señor, sino que tuvo el privilegio de tenerlo en su casa. Y no porque él lo haya invitado, sino porque el Señor se autoinvitó. Él dijo, yo quiero ir a comer a tu casa. Así que Zaqueo bajó. Y miren, la gente empezó a hablar, ¿no? Como siempre, la gente hablaba. Y decían, ¿y cómo va a venir a la casa de un hombre pecador? Y empezó a murmurar. Pero ni al Señor ni a Zaqueo le interesó nada de eso. Sin embargo, vemos que acá hay una respuesta de Zaqueo a ese llamado concreto de Jesús, ¿no? No es un mensaje general, era un mensaje para él. Y tenía una orden o un mandamiento. Dijo en el versículo 5, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, dice el versículo 6, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y ahí ya tenemos dos características de lo que produce fruto, un requisito que tiene que pasar para que la palabra de Dios produzca fruto. En primer lugar, la diligencia en la obediencia, ¿no? Él escuchó el mensaje y cuando el Señor le dijo que quería ir a su casa, él descendió a prisa y le recibió gozoso, ¿eh? Y la Biblia nos dice que hay cosas que la Biblia nos enseña, que tenemos que poner en práctica cuanto antes. Hay un versículo en la Biblia que dice, si supieres estas cosas, si saben cosas, son bienaventurados si las hacen. Y las podemos hacer dentro de un rato, pero cuanto antes podamos aplicar la palabra de Dios en nuestros corazones, más bendición va a producir. En segundo lugar, dice que lo recibió gozoso. No dijo, qué clavo ahora, quién sabe, ¿no?, cuánto tiempo se va a quedar o qué tengo que pensar a preparar la comida. No, él lo recibió con una actitud entusiasta y alegre. Lo recibió gozoso. Y cuando nosotros queremos poner en práctica la palabra de Dios, también somos desafiados a que lo hagamos así, de esta manera. Pablo escribe a los filipenses y les dice que si iban a obedecer al Señor y si iban a mostrar su amor a través del servicio que se dan unos a otros, lo hicieran con alegría, sin quejarse, sin murmuraciones y sin contiendas, sin discusiones y sin peleas. Es un principio de la Biblia. Cuando Pablo habla acerca de la ofrenda, dice que lo tenemos que hacer, lo que servimos a Dios, no con tristeza ni por necesidad, sino que tiene que surgir de un corazón alegre, de un corazón entusiasta. Zaqueo respondió al llamado con celeridad, con diligencia, y lo hizo también con alegría. Pero la última cosa que es importante y que es fundamental también es el arrepentimiento radical. El arrepentimiento radical. Cuando Zaqueo estaba con Jesús, entendió el mensaje, escuchó lo que Jesús decía, entendió las implicancias para su vida, cambió de rumbo absolutamente, ¿no? Arrepentirse tiene que ver con esto, con un cambio total de manera de pensar. De ir caminando para un lado, hacer un giro de 180 grados y arrancar para el otro lado.
cambiar totalmente de actitud. Él había llevado una vida marcada por el materialismo, por conseguir posesiones, por tener poder, por tener influencia, y todo se había basado en amontonar riqueza. Y ahora se pone de pie y dice, versículo 8, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? Es decir, 4 veces lo que se había cobrado de más. Así que ahí manifestó que ya no estaba viviendo para amontonar plata. Eso quedaba en un segundo lugar. Iba a donar una mitad de su fortuna, y de la otra mitad iba a devolver cuadruplicado lo que hubiera cobrado de más. Él lo dice así, como si algo hubiera sido alguna cosa, pero sabemos bien que había bastante. Pero él no estaba ya preocupado por cuánta plata le iba a quedar. Él estaba preocupado porque ahora su vida tenía otro sentido. Y Jesús lo dice ahí, ¿no? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Era una persona nueva, una persona que había entendido quién era Jesús, que era el Hijo de Dios, el Mesías, y ahora tenía un nuevo comienzo. La gente, no, capaz que no lo creía, no se lo bancaba, no sé, pero el Señor dijo, a mí no me interesa, Él también es un hijo de Abraham, y yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Si nosotros queremos dar fruto, no solamente tenemos que tener un deseo por escuchar la palabra de Dios, no solo tenemos que tener la decisión de perseverar en ese deseo y un día tras de otro buscar a Dios en nuestra vida cotidiana, sino que también tenemos que tomar decisiones y estar dispuestos a renunciar, como decíamos recién. Jesucristo dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No es que uno tenga que vivir como un indigente, quiere decir que la importancia de las cosas que tenemos en este mundo no puede ser lo que guíe nuestra vida. Ni el trabajo, ni la educación, ni cosas lícitas como la familia pueden ser lo que marque nuestro rumbo. El Señor tiene que marcar nuestro rumbo. A Él es el que tenemos que seguir, a Él es el que tenemos que poner en primer lugar, y Él es el que va a ordenar la jerarquía de todas las cosas. Jesús le dijo a la gente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Es un camino de renuncia. Así que, hermanos, este hombre que era todo lo contrario a lo que un judío piadoso podía ser, que a priori no era para nada la buena tierra que podría llegar a dar fruto, sin duda que fue una vida transformada y que empezó a manifestar con sus acciones y con su vida que la palabra de Dios había entrado en su corazón. No se quedó solamente en entender, no se quedó solamente en decir, sino que puso en práctica lo que había entendido de la Biblia. Y esto es fundamental, ¿no? No necesitamos saber todo para poder empezar a hacer lo que Dios nos dice. Lo que aprendamos de su palabra cada día lo podemos empezar a poner en práctica. Decíamos, Dios nos ha puesto para que llevemos fruto, ¿no? Un fruto que sea de obras que hablen del cambio operado en nuestro ser, como dice un himno, de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Y eso tiene que empezar a hacerse visible en nuestra vida. Es cierto que hay obstáculos, pero tenemos que tratar de evitar el obstáculo de la distracción, el obstáculo de la decepción, el obstáculo de la desviación, esas cosas que nos llaman la atención tanto que terminamos dedicando a eso nuestra vida, y buscar al Señor. Tenemos que tener una vida que esté dispuesta a poner en práctica la palabra de Dios. Zaqueo nos habla de la bendición de la disposición. Escuchar la palabra de Dios con diligencia y ponerla en práctica. Dice Santiago, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque al final, todo lo que escuchamos un mensaje de parte de Dios, podemos catalogarnos en dos partes. Jesús dijo al final del Sermón del Monte, cuando terminó su mensaje, que todos los que habían oído la palabra de Dios podían estar en dos casilleros. Los que oyen la palabra de Dios y no la ponen en práctica, y los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Los primeros son como los que edifican la casa sobre la arena, porque escuchan y no hacen nada, y ellos van a sufrir las consecuencias de la desobediencia. Ahora, los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, están edificando su casa sobre un fundamento sólido, que va a ser una bendición para ellos y una bendición para los demás. Para poder poner en práctica la palabra de Dios, el deseo tiene que vencer a la distracción, la decisión tiene que vencer a la decepción, y la dedicación
tiene que vencer a la desviación, a las distracciones que ves ahí en nuestro corazón. Tenemos que estar dispuestos a poner nuestra vida en las manos del Señor. Había otro pasaje que me gustaba para considerar antes de elegir al de Zaqueo, que es el de una mujer que se nos cuenta en el Evangelio, que en determinado momento de la historia llegó a una casa donde estaba Jesús trayendo un frasco de perfume. Un frasco de perfume que tenía el costo del salario de un obrero de un año de trabajo. Era una cosa muy valiosa, generalmente se reservaba para una ocasión sumamente especial, quizá para una boda, por ejemplo. Pero ella vino delante del Señor, rompió el frasco y vertió su contenido a los pies del Señor, porque estaba manifestando la profunda gratitud que sentía hacia el Señor que le había salvado. Y la Biblia dice que también ahí había gente que se quejaba, gente que criticaba, gente que decía se podía haber usado mejor todo esto, pero Jesús dijo, déjenla, porque ella está dedicando esto para honrarme a mí. Nuestra vida tiene que ser una vida dedicada al Señor, una vida que genere olor fragante para su gloria y no importa lo que digan los demás. Importa que tomemos la decisión de seguir al Señor y la mantengamos firme. Y capaz que hay personas acá que todavía no tienen una relación personal con el Señor, ¿no? Han escuchado el mensaje del Evangelio, han estado en alguna iglesia, capaz que entienden algunas cosas, pero miren, la Biblia dice, lo más importante es que uno pueda llegar a comprender que es un pecador, ¿no? A veces nosotros tenemos la idea de un pecador y pensamos en un asesino, en un violador, en cualquier delincuente ahí que está en la cárcel, pero un pecador es una persona que no tiene a Dios en cuenta en su vida, una persona que le ha dado la espalda al Señor. Y cualquiera sea la condición de ese pecador, sea mucho o poco el pecado de nuestra vida, nos separa de Dios y nos condena a una eternidad sin Cristo. Por eso, como estábamos cantando, el Señor vino a la cruz. Y desde la cruz, como cantábamos, Él nos llama. No hay un revólver para obligar a las personas a que vengan, sino que dice, el Señor nos llama con su amor, ¿no? Trata de convencernos con ese sentimiento profundo que le hizo dar su vida en la cruz para salvarnos. Jesús dijo ahí cuando la gente estaba murmurando que Él vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. No importaba dónde estuviera, ni lo profundo que estuviera escondido, el Señor está buscando. Y si hoy estás acá, quizás sea porque está buscándote aquí a vos. Y nuestra oración es que hoy puedas ser encontrado por el Señor, puedas pasar de muerte a vida, porque entiendas el mensaje del Evangelio y le pidas al Señor que venga a tu corazón, que limpie tus pecados y que sea tu Salvador. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Amén.